36 soldados israelitas yacían muertos en el polvo fuera de la pequeña ciudad de Jai. No deberían haber muerto. La batalla debería haber sido fácil. Una victoria rápida después del milagro espectacular de Jericó, donde las murallas cayeron sobrenaturalmente. Pero en lugar de victoria, Israel experimentó su primera derrota humillante en la tierra prometida. Los hombres de Jai, una ciudad insignificante, persiguieron a los israelitas cuesta abajo desde la puerta de la ciudad hasta Sebarim, matando a 36 en el proceso. El ejército israelita huyó en pánico, y el corazón del pueblo se derritió y vino a ser como agua. Lo que están a punto de descubrir es por qué murieron estos 36 hombres, y la respuesta no tiene nada que ver con estrategia militar, superioridad enemiga o mala planificación. Murieron porque un hombre llamado Acán había robado objetos consagrados a Dios después de la conquista de Jericó y los había escondido debajo de su tienda. Lo que descubrirán es cómo el pecado secreto de un solo hombre contaminó a toda una nación. Cómo Dios reveló ese pecado oculto a través de un proceso de investigación divina inquebrantable. Cómo no solo Acán, sino toda su familia fue ejecutada mediante lapidación y quemados sus cuerpos y posesiones. ¿Y por qué esta historia plantea algunas de las preguntas teológicas más difíciles y perturbadoras de toda la Escritura sobre justicia divina, responsabilidad colectiva, castigo de inocentes y la severidad de Dios cuando se viola lo consagrado a Él? Esta es la historia completa de Acán, el primer israelita en pecar en la tierra prometida, cuya codicia de un manto babilónico hermoso, 200 siclos de plata, y una barra de oro resultó en la muerte de 36 soldados inocentes, la derrota temporal de Israel y la ejecución de toda su familia. Una historia que nos obliga a confrontar preguntas incómodas sobre hasta dónde llegan las consecuencias del pecado individual, y cómo un Dios que se describe como misericordioso puede ordenar la muerte no solo del culpable, sino de sus hijos. El contexto de esta historia es absolutamente crucial para entender su gravedad. Israel acababa de experimentar uno de los milagros militares más espectaculares registrados en la Escritura, la conquista de Jericó. Después de 40 años vagando en el desierto debido a la incredulidad de la generación anterior, esta nueva generación finalmente había cruzado el río Jordán de manera milagrosa, las aguas deteniéndose río arriba mientras todo Israel cruzaba en tierra seca. Acamparon en Gilgal. Celebraron la Pascua en la tierra prometida por primera vez. Y la provisión sobrenatural del maná cesó porque ahora comían del fruto de Canaán. Entonces Josué, el líder que había sucedido a Moisés, se preparó para conquistar la primera ciudad fortificada, Jericó. Jericó era una ciudad formidable, con murallas dobles masivas, considerada prácticamente inexpugnable por medios militares convencionales de la época. Pero Dios le dio a Josué instrucciones extrañas. Durante 6 días, el ejército debía marchar alrededor de la ciudad una vez al día sin decir palabra, acompañados por sacerdotes llevando el arca del pacto y tocando trompetas. En el 7º día debían marchar alrededor de la ciudad 7 veces, y cuando sonara la trompeta larga, todo el pueblo debía gritar. Las murallas caerían planas. Israel obedeció exactamente como Dios ordenó. En el 7º día, después de la 7ª vuelta, cuando las trompetas sonaron y el pueblo gritó, las murallas de Jericó cayeron sobrenaturalmente. El texto de Josué capítulo 6 dice: el muro cayó a plomo. Los israelitas subieron directamente a la ciudad y la capturaron. Fue victoria milagrosa que no requirió asedios prolongados, arietes, escaleras de asedio o táctica militar convencional alguna. Dios simplemente hizo que las defensas de la ciudad colapsaran. Pero antes de que Israel entrara a Jericó para conquistarla, Josué pronunció una orden crítica que Dios le había dado. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro, y los utensilios de bronce y de hierro, sean consagrados a Jehová, y entren en el tesoro de Jehová. Esta orden usaba la palabra hebrea erem, traducida como anatema, o cosa consagrada, o cosa dedicada a destrucción. Es concepto teológico complejo que significa que algo está completamente separado para Dios, ya sea para destrucción total o para dedicación al tesoro del santuario. Nada del botín de Jericó debía ser tomado para uso personal. Todo era erem, consagrado exclusivamente a Dios. Esta práctica de erem era parte de la Guerra Santa en el Antiguo Testamento, concepto que nos incomoda profundamente con sensibilidades modernas. La idea era que ciertas conquistas eran actos de adoración donde todo el botín se dedicaba completamente a Dios mediante destrucción o donación al santuario. Nada debía ser guardado para beneficio personal. Era reconocimiento de que la victoria era completamente obra de Dios.
no logro militar humano, y por lo tanto toda ganancia pertenecía a Dios. Jericó era la primera ciudad conquistada en Canaán. Las primicias de la conquista. En la teología israelita, las primicias siempre pertenecían completamente a Dios. El primer fruto de la cosecha, el primogénito de los animales, todo lo primero era consagrado. Jericó, siendo la primera conquista, era completamente herem. Israel podría tomar botín de ciudades posteriores, pero Jericó pertenecía exclusivamente a Yahweh. La orden era clara. Todos en Israel la escucharon. Guardaos del anatema. No toquen nada para uso personal. El texto de Josué 6 registra: y quemaron a fuego la ciudad, y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro, y los utensilios de bronce y de hierro. Jericó fue completamente destruida. Los metales preciosos fueron al tesoro del santuario. Nada fue tomado para uso privado, excepto que eso no era completamente cierto. Un hombre había violado la orden. Josué capítulo 7 verso 1 comienza con declaración devastadora. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. El narrador nos dice desde el principio quién es el culpable, pero los personajes en la historia aún no lo saben. Esta técnica narrativa crea suspenso dramático. Sabemos que hay pecado oculto, sabemos quién es el culpable, pero observamos cómo Dios lo revela públicamente. Acán era de la tribu de Judá, el clan de Sera, la familia de Sabdi. No era líder prominente ni figura notable, era soldado ordinario entre los miles que habían entrado a Jericó cuando las murallas cayeron. Durante el saqueo de la ciudad, mientras otros obedecían la orden de no tocar nada para uso personal, Acán vio algo que captó su atención: un manto babilónico hermoso, probablemente una prenda elegante importada de Babilonia, el tipo de ropa que una persona de su estatus económico normalmente nunca podría poseer. También vio 200 siclos de plata, cantidad significativa de dinero, y una barra de oro que pesaba 50 siclos, aproximadamente medio kilogramo de oro puro. El texto de Josué capítulo 7 preserva la confesión posterior de Acán, que revela su proceso mental. Verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Esta secuencia es instructiva. Vi, codicié, tomé. Es el mismo patrón que vemos en Génesis 3 cuando Eva vio que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y tomó de su fruto. Es patrón universal de tentación y caída. La percepción visual se convierte en deseo, el deseo se convierte en acción. Acán racionalizó. Quizás pensó: es solo un manto y algo de dinero. De todos los tesoros de Jericó, esto es insignificante. Nadie lo echará de menos. He peleado duro en esta campaña, merezco algo. Dios no se preocupa realmente por objetos tan pequeños. Cualquiera que fuera su razonamiento interno, tomó los objetos prohibidos, los escondió y regresó al campamento como si nada hubiera pasado. El texto dice: he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Cavó un hoyo dentro de su tienda, enterró el oro y la plata con el manto encima, y lo cubrió. Pensó que su pecado permanecería secreto. Participó en la adoración comunitaria. Celebró con Israel la victoria sobre Jericó. Escuchó cuando Josué pronunció maldición sobre cualquiera que intentara reconstruir Jericó. Actuó como israelita fiel mientras mantenía pecado secreto escondido literalmente debajo de sus pies. Días pasaron. Nadie sospechaba nada. Quizás comenzó a creer que había salido impune. Entonces Israel se preparó para atacar su siguiente objetivo: la ciudad de Jai. Josué envió espías para reconocer Jai, ciudad pequeña cerca de Betel en la región montañosa central de Canaán. Los espías regresaron con evaluación confiada. No suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Después del milagro de Jericó, esta pequeña ciudad parecía objetivo fácil. No necesitaban movilizar todo el ejército. Josué envió aproximadamente 3,000 hombres. Subieron contra Jai con confianza. Pero entonces ocurrió lo impensable. Y los de Jai hirieron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Los hombres de Jai, que se suponía eran presa fácil, derrotaron decisivamente a Israel. Mataron a 36 soldados israelitas,
Los persiguieron en retirada desordenada y causaron tal pánico que el corazón del pueblo se derritió. Esta derrota fue shock devastador. Israel acababa de presenciar victoria milagrosa en Jericó. Dios había prometido darles la tierra. Ahora habían sido derrotados por ciudad insignificante. 36 familias israelitas estaban de luto por padres, hijos, hermanos muertos. El ejército estaba desmoralizado. Los habitantes de Canaán, que habían estado aterrorizados después de escuchar sobre Jericó, ahora verían que Israel era vulnerable. La reacción de Josué fue de angustia profunda. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Rasgar las vestiduras y echarse polvo en la cabeza eran señales tradicionales de luto extremo y angustia. Josué y los ancianos se postraron ante el arca del pacto desde la mañana hasta el atardecer, en intercesión desesperada. La oración de Josué revela su confusión y desesperación. «Ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán? Para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan. Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. ¡Ay, Señor! ¿Qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán, y nos rodearán, y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Esta oración contiene varios elementos significativos. Primero, Josué cuestionó la decisión divina de traerlos a Canaán, sugiriendo que habría sido mejor quedarse al otro lado del Jordán. Esto era duda nacida de crisis. Segundo, expresó vergüenza de que Israel había vuelto la espalda ante enemigos, frase que en contexto militar significaba huir cobardemente. Tercero, Josué temía las consecuencias estratégicas. Los cananeos perderían su miedo a Israel y los rodearían para destruirlos. Cuarto, y quizás más significativo teológicamente, Josué apeló a la reputación de Dios. ¿Qué harás tú a tu grande nombre? Si Israel era destruido, el nombre de Yahweh sería deshonrado entre las naciones. La respuesta de Dios fue directa y reveladora. Jehová dijo a Josué: «Levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres». Dios ordenó a Josué levantarse. La postura de súplica era inapropiada porque el problema no era falta de favor divino, sino desobediencia humana. Dios identificó el problema con precisión. Israel había pecado, había quebrantado el pacto, había tomado del herem. Note la progresión en la descripción divina del pecado. Han tomado del anatema, violación del herem, han hurtado, robo, han mentido, encubrimiento, lo han guardado entre sus enseres, incorporación de lo robado en posesiones personales. Un solo acto de desobediencia se describe desde múltiples ángulos morales y legales. No era simplemente tomar algo prohibido, era robo, era mentira, era violación de pacto sagrado. Dios continuó: «Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyeréis el anatema de en medio de vosotros». Esta declaración revela teología crucial. La presencia del herem robado había contaminado a todo Israel. Habían venido a ser anatema ellos mismos. Lo que estaba consagrado a destrucción ahora contaminaba el campamento, haciendo que Dios retirara su presencia protectora. La frase «ni estaré más con vosotros» era amenaza existencial. Israel no podría conquistar Canaán sin la presencia de Dios. Dios ordenó procedimiento específico. «Levántate, santifica al pueblo, y di: santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos, hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis, pues, mañana por vuestras tribus. Y la tribu que Jehová tomare, se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare, se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare, se acercará por los varones». Este proceso de identificación sería público, sistemático e inexorable. Primero las tribus serían examinadas, luego los clanes dentro de la tribu señalada, luego las familias dentro del clan señalado, finalmente los individuos dentro de la familia señalada. El mecanismo exacto por el cual Dios tomaría cada grupo no se especifica, pero probablemente involucraba el Urim y Tumim,
objetos sagrados usados por el sumo sacerdote para determinar la voluntad divina, posiblemente funcionando como un sistema de sorteo sagrado donde Dios dirigía sobrenaturalmente el resultado. Dios también especificó el castigo. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. La sentencia era muerte por fuego, y no solo para el culpable, sino para todo lo que tiene. Esta frase ambigua se volvería terriblemente clara en la ejecución. A la mañana siguiente, Josué hizo acercar a Israel por sus tribus. El proceso comenzó. Imaginemos la tensión en el campamento. Todos sabían que alguien había tomado del Herem. Todos sabían que esa persona sería identificada públicamente mediante sorteo divino. Familias enteras deben haber estado aterrorizadas, especialmente aquellos con conciencia culpable por pecados no relacionados, temiendo ser expuestos aunque fueran inocentes del crimen específico en cuestión. La tribu de Judá fue tomada. De las 12 tribus, Judá fue señalada. Esto debe haber sido momento de horror creciente para Acán, que pertenecía a Judá. Quizás todavía esperaba que el proceso se detuviera, que Dios mostrara misericordia, que de alguna manera escaparía. Pero el sorteo continuó inexorablemente. De los clanes de Judá, el clan de Sera fue tomado. Ahora todos los miembros del clan de Sera estaban bajo escrutinio. Acán pertenecía a este clan. El círculo se cerraba. De las familias de Sera, la familia de Zabdi fue tomada. La familia extendida de Acán ahora estaba identificada. Todos los parientes cercanos deben haber estado mirándose unos a otros con sospecha y miedo crecientes. Finalmente, de los varones de la familia de Zabdi, Acán, hijo de Carmi, fue tomado. El proceso había avanzado desde millones de israelitas, a una tribu de miles, a un clan de cientos, a una familia de docenas, finalmente a un solo hombre. Dios había identificado al culpable públicamente, delante de todo Israel, mediante proceso que no dejaba duda de que era juicio divino, no acusación humana falsa. Josué se dirigió a Acán con palabras que mezclaban autoridad pastoral y severidad judicial. Hijo mío, da gloria a Jehová el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. La frase, da gloria a Jehová en este contexto significaba confesar la verdad. Ocultar pecado después de ser identificado por Dios sería añadir deshonra al nombre divino sobre la ofensa original. Josué instó a Acán a confesar honestamente. Acán respondió, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Esta confesión fue completa y específica. Admitió el pecado. Describió exactamente qué había tomado: el manto, la cantidad exacta de plata, el peso exacto del oro. Reveló dónde estaba escondido, enterrado en su tienda con el dinero en el fondo, el manto encima. Josué envió mensajeros inmediatamente. Y ellos fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Los objetos fueron recuperados exactamente como Acán había confesado. Fueron traídos y puestos delante de Jehová, probablemente ante el arca del pacto, como evidencia tangible del crimen. Entonces Josué pronunció sentencia que se convertiría en el nombre del valle donde ocurrió la ejecución. ¿Por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. La palabra hebrea para turbar es akar, juego de palabras con el nombre Acán. Acán había turbado a Israel causando su derrota. Ahora sería turbado él mismo mediante juicio divino. Este principio de correspondencia entre crimen y castigo era común en justicia del antiguo cercano oriente. Lo que sigue es uno de los pasajes más perturbadores de toda la Escritura. Entonces todos los israelitas los apedrearon, y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras, que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor, hasta hoy. Note cuidadosamente el lenguaje plural. Los apedrearon, los quemaron. No solo Acán fue ejecutado. El texto anterior de Josué capítulo 7 verso 24 proporciona la lista completa. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Acán, sus hijos, sus hijas, todos sus animales, su tienda,
Todas sus posesiones fueron llevados al valle para ejecución y destrucción. La ejecución fue comunal. Todos los israelitas participaron en la lapidación. No fue castigo impuesto por autoridad externa, sino juicio comunitario donde toda la nación participó en purgar el mal de entre ellos. Después de la lapidación, los cuerpos y posesiones fueron quemados con fuego, cumpliendo la sentencia que Dios había pronunciado. Será quemado él y todo lo que tiene. Finalmente, levantaron gran montón de piedras sobre el sitio como memorial perpetuo. Este montón de piedras servía a múltiples propósitos. Era marca de la tumba, recordatorio visible del juicio, advertencia a generaciones futuras sobre las consecuencias de violar el Herem. El narrador nota que este montón permanece hasta hoy, indicando que siglos después, cuando el libro de Josué fue compilado, el montón de piedras todavía era visible, testimonio físico de este evento. El resultado inmediato fue restauración de la relación de Dios con Israel. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. La ira divina que había causado la derrota en Jai ahora se apaciguó. El Herem había sido purificado del campamento. La presencia de Dios regresó. En el capítulo siguiente, Josué capítulo 8, Israel atacó nuevamente a Jai, y esta vez logró victoria decisiva. Dios estaba con ellos nuevamente, pero esta historia plantea preguntas teológicas profundamente perturbadoras que debemos confrontar honestamente. La primera y más urgente pregunta es, ¿por qué fueron ejecutados los hijos de Acán? El texto claramente indica que sus hijos, sus hijas, fueron llevados al valle y apedreados junto con él. ¿Eran culpables? ¿Sabían del crimen de su padre? ¿O eran víctimas inocentes castigadas por el pecado de otro? Los intérpretes bíblicos han ofrecido varias respuestas a esta pregunta. Una perspectiva argumenta que los hijos probablemente eran cómplices. Acán había cavado hoyo dentro de su tienda y enterrado objetos robados allí. Es difícil imaginar que su familia no supiera. La tienda israelita típica no era estructura grande con habitaciones separadas, sino espacio relativamente pequeño y comunal, donde toda la familia vivía, comía, dormía junta. Si Acán cavó hoyo, enterró tesoro, y lo mantuvo escondido durante días o semanas. Su esposa e hijos mayores casi ciertamente lo sabían. Su silencio los hacía cómplices. No reportar el crimen cuando la orden había sido tan clara hacía de ellos participantes en la violación del Herem. Una segunda perspectiva más inquietante sugiere que incluso si los hijos eran inocentes de participación directa, fueron ejecutados bajo principio de responsabilidad corporativa familiar. En el pensamiento del antiguo cercano Oriente, la familia era unidad, no colección de individuos. El pecado del padre contaminaba toda la familia. La casa entera había sido corrompida por la presencia del Herem. Para purificar completamente a Israel, toda la casa contaminada debía ser destruida.